que te ayude a resolver las dificultades gramaticales con el fin de que hables correctamente. Bienvenidos. In the beginning, there was nothing, so empty in the space between, and you came in, turned the lights on and created what has come to be. Before I pluck your wings, cover me, please, spread your wings, cover me, and promise this. Estamos nuevamente para reparar nuestro idioma. Yo me mantengo muy contento haciendo estas reparaciones porque día a día uno encuentra errores y lo curioso es que competir contra los errores es como tan desalentador porque se producen y se reproducen los errores y las correcciones nada. De todas maneras, aquí seguimos Carlos Augusto Cadavid Arango, Gabriel Escobar Gaviria y en el audio Jessica Rico, trayéndoles las correcciones, trayendo lo que la Real Academia Española dice acerca de los giros y de los significados de las palabras y todo aquello que a ustedes les gustaría aprender. Bueno, nuevamente empezamos. ¿Cómo está, hombre, Carlos? Pues bien, Gabriel, afortunadamente, ¿usted qué tal? Bien, hombre, muy bien, muy contento, como les estaba contando a los radioescuchas, y vamos a ver qué tenemos para hoy. No, para hoy hay un montón de cosas, pero hay una cosa muy simpática que quiero comentarle. Usted se acuerda, pues están ahora de moda dos cosas. La primera que todo, el Mundial, ¿no es cierto? Y por el Mundial viene algo que la gente llama los caramelos. Y además hay otra campaña muy bonita de corte muy nuestro que se llama Antioquia es un caramelo. Entonces, mientras en el Mundial los caramelos son fotografías de los futbolistas, en Antioquia es un caramelo, son fotografías de Antioquia y el sentido es muy hermoso. Ahora, yo sí tengo claro por qué, pero ¿usted qué se acuerda por qué a esas láminas que en los Santanderes y en Boyacá y en Cundinamarca y Boyacá llaman monas o monos, que en otras partes hablan simplemente laminitas, porque nosotros les decimos caramelo? ¿Usted se acuerda? Y en otras partes cromos. Cromos. Yo sí me acuerdo. Y es que la inquietud me vino también porque la semana pasada en una revista que tiene el título del día que sale y que pertenece al periódico de La Yurá, alguien escribió precisamente lo que la inquietud que usted tiene acerca de los caramelos. Y me pongo yo a leer a la persona y llego a la conclusión de que no tiene ni idea de por qué se llaman caramelos, y ahora le voy a explicar por qué. Yo sí me acuerdo mucho, y le voy a decir fecha: 1953 o 54. Y situó esos 2 años porque fueron los años en que yo estudié en la Bolivariana de Juanambú, y me acuerdo muy bien cuando compraba los caramelos del Reino Animal y sus Maravillas. Era una maravilla de caramelos. Resulta que yo los compraba y el hermano mío, que era más juicioso que yo, los pegaba y bien pegaditos, y eso, ese álbum estuvo mucho tiempo en mi casa. Yo no sé ya cuando nos fuimos de la casa, porque uno siempre se va de la casa, entonces no sé a dónde pararían esos caramelos. Entonces, aquellos caramelos, bueno, voy a volver al escrito del amigo de la revista aquella. El hombre llega y le da justificación, dice que él los va a seguir llamando caramelos. Es enfático en decir que él lo va a seguir llamando caramelos, porque aquí en Antioquia todo el mundo le dice caramelos. Como usted dice, y tal vez es en la única parte donde les decimos caramelos, es aquí en Antioquia, porque en otra parte monas, cromos, laminitas, en fin. Dice, y pone este argumento que a mí me dio hasta risa.
que él le sigue diciendo caramelos porque ese dicho que hay cuando dice uno, ese man es un caramelo escaso. Y yo le agrego que no se consigue ni en Junín con Ayacucho. Efectivamente, cuando una persona es así como rara, decimos es un caramelo escaso. Entonces, esa es la única justificación que el tipo le da, sin darse cuenta que precisamente el dicho está por los caramelos, no porque el dicho apareció y no podemos dañar el dicho, cambiarlo por esa mona o por esos cromos o por esas láminas, sino que sencillamente es un caramelo escaso. ¿Pero por qué se llaman caramelos? Porque venían envuelticos envolvían un confite. ¿Usted se acuerda? Sí. Bueno, así eran los caramelos. Y yo creo que a usted le pasaba lo que me pasaba a mí, que era que lo comentábamos ahora como Sí, yo recuerdo. El recuerdo mío incluso va más atrás, porque recién nosotros nos habíamos mudado de Copacabana Bello, años 49 y 50, y salió un álbum de animalitos. Eran unas laminitas de 2x2, mal impresas, que traían un número. En el álbum le decían el nombre del animal, pero la laminita no traía el nombre del animalito. Eran unas laminitas de 2x2 como una estampilla que estaban envolviendo un caramelito de aquellos que llamábamos bananitas. Y estaban allí. Había veces que el caramelo ese se reblandecía. Entonces uno, para poder recuperar la lámina, pues tenía que irse a lavarlo. Y había veces que en esa lavada se le deshacía la bendita lámina también. O se borraba la figura. O se borraba la figura. Entonces, por eso se llamaban caramelos. La gente ahora ya no sabe por qué se llaman caramelos. Pero era por eso. Envolvían un caramelo, envolvían un confite, y las tragedias podían ser grandes con esas benditas láminas. Bueno, entonces, la deducción que yo hago, hay dos cosas todavía que faltan. Después del reino animal es una maravilla, recuerdo otros caramelos que daban la historia del fútbol y las técnicas del fútbol. Era una clase de fútbol y eran de un color sepia. ¿A usted no lo recuerda? Esas sí fueron como en el 54, 55. Sí, recuerdo. Esa fue despuesito del reino animal. Sí. Después ya no me acuerdo más. Pero hubo una muy bien hermosa por allá, creo que fue en los años 60 o 70, que era de una empresa de postales que sacaba unas láminas de Colombia. Yo creo que incluso mi esposa todavía tiene guardado por allá ese álbum, y que son paisajes de Colombia, que eran las postales que vendía esta empresa en tamaño lámina, y el álbum era hermosísimo, de unos sitios de Colombia que, bueno, yo creo que era la única manera que teníamos de conocer Colombia en esa época. Prácticamente yo recordé ese álbum que usted está mencionando, el de Colombia, yo no me acuerdo cómo era que llamaba, muy bonito, precisamente con esa campaña que usted acabó de mencionar de Antioquia es un caramelo, porque parece que como que siguen lo mismo. Creo que se llamaba Maravillosa Colombia, el álbum aquel. Bueno, lo dejamos de tarea para alguna otra, antes de que terminen los caramelos del Mundial o de Colombia. Y yo con esa lista de apellidos que hubo, yo me encontré, como yo soy de los judíos, de los que resultamos judíos y españoles de la noche a la mañana, y encontré una ventaja, hombre, de ser judío, español y colombiano. Tenemos 2 equipos en el Mundial. Bueno, vamos a darle paso. No, yo creo... ¿España no pasó al Mundial? Sí, pues está defendiendo título. Ah, bueno. ¿Israel no? No, la próxima vez entonces mandamos los 3. Colombia, España e Israel. Okay, pero llegamos a que Israel... Les prestamos a Falcao. Volvemos judíos Falcao a que jueguen en el de Israel. Bueno, vamos a descansar un poquito de esto, porque acerca de este tema todavía tengo una cosita que despachar. Turn and face my ceiling, deep and open feeling, inhibitions turn to dust and fly away. Shut my eyelids
Bueno, seguimos aquí con pues, estas historias, siempre es como bueno recordarlas. Y me quedaba el caso de el señor de los caramelos. Demostraba en su escrito que al fin y al cabo, por su edad, era imposible que él recordara los caramelos, porque no le tocaron los caramelos. Una persona de 30, 35 años, pues lógico que no le tocaron los caramelos y no ya de una vez envuelticas. Pero es que eso se me relaciona también con algo que estoy viendo con motivo de la próxima canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. ¿Que les van a sacar caramelitos o qué? No. Puede que los pongan en los caramelos de los papas porque... Perdón, mire, antes de que entremos a la parte de los papas, que ese tema es muy interesante también, yo quiero recordar algo. Nosotros seguimos y ya van como 4 o 5 álbumes diferentes que ha sacado la Nacional de Chocolates, los de las chocolatinas Jets. Ellos han sido fieles a la tradición de envolver un caramelo con eso. Lo que pasa es que nosotros hablamos de chocolatinas y no pensamos que la chocolatina es un caramelo. Y ahora cuando estábamos hablando precisamente del reino animal y sus maravillas, yo estoy seguro de que esos álbumes de Jet sacaron la idea, porque la lámina es muy parecida, las leyendas son muy parecidas, exactamente. Yo creo que era ese álbum que usted dice era de la chocolatería bogotana Ítalo. Entonces sí. Sí, que tenía a veces no eran fotografías como las de Jet, sino dibujos y a veces un poquito fantasiosos, pero muy hermoso. Y ese fue, para mí, esos son los antecedentes de la Nacional de Chocolates. Bueno, debemos la Nacional de Chocolates, los caramelos, y vamos a ver a lo de los papas que estaba comentando usted. Sí, entonces, con esto de la canonización he observado 2 cosas. Un día salí de la iglesia de San Marcos en Envigado, cuando me encuentro con una pancarta bastante grande, como con un pasacalles bastante grande, en que una empresa de turismo ofrecía pasajes para ir a la canonización de Juan Pablo II. Invitados a la canonización de Juan Pablo II, por ninguna parte Juan XXIII, aunque había una trampita que tal vez fue inconsciente de la compañía que está invitando. Tal día paseo a Venecia o viaje a Venecia, de donde era precisamente Juan XXIII, era patriarca o cardenal de esa ciudad. Entonces, pero de todas maneras el nombre de Juan XXIII por ninguna parte. Esta semana en las iglesias a los que fuimos a misa el domingo nos entregaron o nos daban autorización de recorrer un periódico que es muy bueno, que lo recomiendo mucho para la gente que le guste las cosas de iglesia, un periódico que se llama Misión y que va por su número 25 meses continuos sacando este periódico, la Arquidiócesis de Medellín. Hay un artículo que habla de la santidad al alcance de nuestras manos, y es un sacerdote también joven, lógicamente no conoció a Juan XXIII y solamente lo menciona en el segundo párrafo, al final del segundo párrafo, donde dice que la gloria de los altares mediante el rito de canonización a los recordados papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Ese recordados en boca de él no sirve, porque el artículo demuestra que él no lo recuerda, porque después siguen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos hablando de la vida admirable, por cierto, de Juan Pablo II, de todas las vicisitudes que él tuvo en su juventud empezando hasta por el mismo nacimiento, que a la mamá le dijeron que abortara al muchachito porque la iba a matar. Efectivamente parece que la muerte de la mamá fue
Producto del parto. el asunto del parto, pero no murió en el parto, sino murió mucho después, pero era una señora que y en aquel tiempo, pues la edad de Juan Pablo II, en aquel tiempo pues no habían los alcances médicos de hoy en día. Y sin embargo la mamá no lo abortó. Bueno, es también, no estoy demeritando en ningún momento a Juan Pablo II, pero vuelve y dice, y termina el artículo diciendo, qué bueno que hoy son declamados santos personas de las cuales nosotros mismos hemos reconocido. Esto nos debe impulsar a luchar, a esforzarnos, a comprometernos con una sola palabra, a ser santos. Él no lo ha reconocido, es que no habla sino de Juan Pablo II, de Juan XXIII, que como usted me comentaba ahora, fue dijéramos, una persona que volteó la iglesia. Le dio un vuelco completo y la gente todavía ya se acordó. Lo que sucede es que con esos vuelcos completos, cuando logran incorporarse a la vida corriente, forman parte de esa vida corriente y la gente los olvida. Pero lo que ha habido de la iglesia de antes a lo que es la iglesia de ahora, a partir del Concilio Vaticano II de Juan XXIII, para mí han sido cambios fundamentales. Hay muchas cosas que no podríamos hablar ahora con tranquilidad si no hubiera sido por cuestiones del Concilio Vaticano. Y sigue el Concilio Vaticano imponiendo su reforma, su acercamiento de la iglesia al laico. Es que fue el Concilio Vaticano II el que le entregó la iglesia al laico. Y ahí tenemos al Papa Francisco, que está precisamente trabajando sobre esa ruta. Y otra cosa, sí, pero es que la gente cuando se trata de este tema, que lo voy a decir, la gente ahí mismo se imagina, por ejemplo, cuando uno dice, el Papa Francisco le va a dar mucha oportunidad a la mujer en la iglesia. Entonces la gente ahí mismo piensa que es que ya las mujeres van a celebrar misa, van a confesar, etcétera, etcétera. Yo no creo que vaya hasta allá, pero sí se logra. Ya empezó diciéndolo. Es que los obispos no tienen por qué ser embajadores en un país. Hay que darle oportunidad a la mujer. Ahí está. ¿Cómo así que una mujer no puede ser nuncia apostólica? Claro. Es que la nunciatura apostólica es una embajada. Exacto, es un puesto civil, es un cargo administrativo. Un cargo administrativo. No tiene por qué ver nada con la jerarquía eclesiástica. Necesario en la iglesia por ser el Vaticano un estado independiente, y como todos los estados que tenemos representación en... Pues yo en ese sentido sí sigo esperando que le haga el primer nombramiento, porque creo que le harían mucho bien a la iglesia una decisión de esas. No, y hay muchas cosas, y los mismos, y ya vamos a lo que hablamos de las embajadas, o sea, de las nunciaturas y de las embajadas que en la iglesia se llaman nunciaturas. ¿Qué tal los ministerios que en la iglesia se llaman dicasterios? También, porque no puede estar una mujer al frente de un dicasterio que en estos momentos no son sino cardenales los que están ahí. Pero como dice el Papa, es que yo necesito los obispos en la grey, manejando la grey. Para eso fueron. Para eso se hicieron. Que lo convirtieron en cargos administrativos y munificientes. Para usar una palabra bonita y rara. Sí. Pues eso es no vamos a poner a Jessica ahora a buscar porque ya estamos sobre el tiempo. Yo creo que hoy, pues hombre, no tiramos mucha gramática, no. Pero sí hablamos de cosas interesantes que tienen que ver también con el modo de pensar, con el modo de escribir y con el modo de presentar las noticias. Así que, por hoy, nos despedimos y muchas gracias, Jessica, por la ayuda que nos da. Muchas gracias, Carlos. Y aquí este servidor, Gabriel Escobar, siempre para resolver los problemas de idioma. Seeds are ripe for reaping. I can tell you
you're sleeping. You're everything you ever wanted to be, yeah. And nothing here is changing, no messy rearranging. 'Cause every setup I got stays the same. Sinatra's always singing, and you do all the clinging, and someone else accepts my blame. Whatever my imagination throws, so roses growing rose when my eyes do close. Así finaliza la clase del día. No te pierdas la próxima emisión del Taller del Idioma, solo aquí en la 11radio.fm.